La Conferencia Episcopal de Colombia presenta el Sermón de las 7 Palabras. Hoy viernes de pasión. Invitados para que se queden con nosotros, invitados para que dispongan sus corazones, abran esos corazones a la palabra del Señor. Vamos hoy a contemplar, a escuchar las 7 palabras de nuestro Señor Jesús cuando está allí clavado en la cruz. 7 palabras que nos van a llenar el corazón de mucha reflexión, pero también de un corazón agradecido por el amor infinito de nuestro Señor Jesús. Así que acompáñennos, queridos amigos, y por favor, reúnan también a sus familias para que todos juntos, como esta gran familia, podamos meditar estas palabras. Jesús ha llegado al Monte Calvario, un cementerio en donde se masacra contra toda dignidad a la dignidad humana. Dice el profeta Isaías: tan destrozado quedó que no parecía humano. Para la naturaleza humana era la apariencia de un guiñapo. La gente le rehuía. Otros lo miraban con asco y hasta con desprecio. Sus amigos lo habían dejado solo. A sus pies, María veía deshecha su maternidad. Era su sangre la que escurría por esa tierra seca y bañaba el madero de la cruz. Su carne cae en pedazos. Su humanidad era nimia, pero su divinidad, aunque nadie la viera, estaba allí, presente, viva en medio del dolor y de su estado febril. No perdía la conciencia y manifiesta en medio de las lágrimas y las heridas vivas palabras llenas de amor y de la presencia de Dios. Las 7 palabras más ricas de la historia para heredad de la condición humana. Aquí están para nuestra reflexión espiritual. Dispongamos nuestro corazón para recibir en esas palabras el amor puro, pleno, grande, insondable. ¿Cuál es tu realidad hoy por hoy? Déjate tocar por esas palabras que te llenan de amor, que te llenan de valentía, que te llenan de esperanza. Así que atentos a escuchar estas 7 palabras. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículo 34. Meditación a cargo de Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo de San José del Guaviare. Del Evangelio según San Lucas. Llegados al lugar de la calavera, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muerte de Cristo es claramente una injusticia. Con insistencia, el evangelista Lucas pone en labios de quienes lo condenan y crucifican la afirmación de su inocencia. Pero el grado de conciencia y responsabilidad de los implicados es diversa. Los soldados romanos cumplen órdenes, han sido entrenados para justiciar a los que han sido declarados culpables sin preguntar. Sin embargo, no están exentos de culpa, pues obraron con sevicia y renunciaron a los más naturales impulsos de compasión. Pilatos es un político romano que, aunque intentó por varios medios soltar a Jesús, no es excusable, pues no es más que un cobarde que, preocupado por mantener la gobernabilidad, entregó a un justo a la muerte.
La multitud manipulada por su parte se dejó arrastrar por las arengas estratégicamente organizadas. En pocos minutos estaban ovacionando a un delincuente y reclamando la crucifixión de un inocente. Sin embargo, no pueden eximirse de culpa. Habían visto y oído a Jesús y quizás muchos de ellos fueron beneficiados por sus milagros. Entre la lista de los responsables están también los que detentaban el poder religioso. Se sintieron dueños incontestables de su propia verdad. Tenían demasiado calculada la manera como Dios debía actuar y su soberbia les hizo olvidar que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos son nuestros caminos. Para defender su poder llegaron hasta la muerte del justo. Es cierto que era difícil para ellos creer que Jesús fuera el Mesías, y más aún creer que era el Hijo de Dios. Pero eso no los autorizaba para violar los más elementales mandamientos de la ley de Dios, cuyos derechos pretendían defender. Su culpa es mayor, pues eran más conocedores de la Escritura. Judas tiene una culpa máxima, pues según el mismo Jesús, el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Judas es la encarnación de la más cruel traición. Había visto la grandeza de Jesús, lo había contemplado de cerca, había sido tocado con la inmensidad de su amor, había sido elegido como uno de sus amigos. Jesús había confiado en él. Para Judas no hay excusa, es plenamente culpable. Sin embargo, todos ellos, sin importar el grado de responsabilidad, se ven envueltos en una oración inesperada que surge de los labios del justo crucificado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estas palabras sellan el sublime magisterio de un hombre que había enarbolado las banderas del amor y del perdón como la única posibilidad para lograr el cambio del ser humano y de las estructuras sociales. Había enseñado a amar a los enemigos, a no retornar la bofetada recibida, a hacer el bien a quienes nos odian, a bendecir al que nos maldice, a orar por el que nos difama, a obsequiar al que pretende robarnos. Pero el inocente crucificado no solo perdona por una coherencia virtuosa con sus principios, sino que lo hace también porque ha reinterpretado su pasión y su muerte. Estas no son para él el flujo arrollador e irreformable del destino, sino una ofrenda que él libremente hace a Dios su Padre por la humanidad y por la creación entera. Pues como él mismo había dicho, quien se aferra a su vida la pierde y quien la dona la conserva. En definitiva, no muere porque lo quiera Judas, o los líderes sociales y religiosos, o Pilatos, o la multitud manipulada, o los soldados. Muere porque él mismo entrega su vida. Su cuerpo torturado y su sangre derramada se han vuelto ofrenda de amor. Con esta actitud Jesús le ha quitado la negatividad a la muerte y resignificándola la ha convertido en fuente de salvación. Nuestro territorio desde hace décadas viene bañado por la sangre de muchos inocentes y por la explotación de muchos vulnerables. Ellos son víctimas de los múltiples conflictos que, lejos de haber terminado, se reconfiguran constantemente. Y por si fuera poco, puesto que no hay malicia humana que no arrastre en su ignominia la creación, también la tierra y sus recursos ha sido involucrada en los múltiples conflictos y se ha constituido también a su manera en víctima inocente. El grito doloroso del justo clavado en la cruz recoge el de los inocentes de toda la historia y une así también el grito de la tierra, pues el acontecimiento de la cruz tiene un alcance cósmico. En ella toda la creación mira hacia Cristo, está alrededor de Él y por medio de Él mantiene su cohesión. Hoy, el inocente inmolado invita con la suavidad de su ejemplo a todos los sobrevivientes de la guerra y la injusticia a considerar el perdón como acontecimiento fundante de la reconciliación, pues el odio y la venganza perpetúan los conflictos. Pero por otro lado, las memorias de la pasión del Señor leídas en estos días nos señalan que al perdón inmerecido debe seguir la actitud sincera de arrepentimiento y de cambio de aquellos que por acción u omisión han sido actores principales del derramamiento de tanta sangre y de la tragedia de tanta devastación. En efecto, ante el perdón por parte del justo crucificado, muchos de los victimarios aceptaron su culpa y con el universal simbolismo de golpearse el pecho, expresaron su arrepentimiento y su vergüenza. De igual manera nos invita Jesús a resignificar nuestra historia tan marcada por el dolor y la tragedia, para llenarla de sentido incluso donde no lo tenía, para introducir amor donde había odio, dando a la existencia propia y comunitaria una dirección nueva. Así lo hizo una valiente mujer en quien la tragedia de la guerra se ensañó, pero gracias al perdón y a la resignificación de su historia,
hizo de su dolor una fuente de compasión y de esperanza. Así dijo esa mujer al Papa Francisco en Villavicencio: ahora coloco este dolor y sufrimiento y el de los miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. La segunda palabra: de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 43. Meditación a cargo de Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura. La segunda palabra de Jesús en la cruz es una respuesta de un hombre que está crucificado a otro que está a su lado y que también pasa por el mismo suplicio. Le llamamos el buen ladrón. Jesús responde a este hombre que le cuestiona y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta de Jesús es: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero hablemos de aquel hombre que es considerado el ladrón. Quizá era un bandido, un celotes, era alguien que había hecho alguna situación en contra de la ley, era un delincuente quizá, y que había sido por la ley judía demandado y luego condenado al suplicio de la cruz. Pero este buen ladrón reconoce su falla, sabe que lo que está padeciendo es culpa suya, que la justicia humana es efectiva, pero también escucha que a su lado hay un hombre bueno, alguien al que la comunidad quizá ha tenido en un grado muy alto, lo escucha y como es un profeta, entonces este hombre confía en él y deposita en él una pregunta importante: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí porque estoy en este suplicio pagando por mis pecados. Soy consciente de que hay una justicia que me está castigando. He faltado, he cometido faltas. El primer paso lo da el ladrón. Este ladrón reconoce que ha fallado. Y es que es el primer paso para la conversión, el reconocimiento de la falta. Pero no se queda allí. Da el segundo paso, que es la fe. Cuando le dices: Señor, Señor, Señor Jesús, Señor Salvador, tú estás a mi lado compartiendo este dolor, pero tú tienes lo que yo no tengo. A mí me falta y tú me lo puedes dar. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En otras palabras, yo quiero tener lo que tú tienes. Quiero estar donde tú siempre estás. Quiero recibir lo que tú me puedes dar. Y da el segundo paso entonces de acogerse a aquel buen hombre que está a su lado, para escuchar las palabras más dulces: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta es: hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre representa la maldad en el mundo. ¿Cuántas personas que han hecho situaciones terribles con sus hermanos piensan que ya no tienen salvación, que ya no hay nada que hacer, que hay que condenarlos eternamente? Para Jesús nadie está perdido. Todos tenemos posibilidades de restaurar nuestra existencia en Jesucristo. Basta que reconozcamos nuestras faltas y nos acojamos a su amor, a su infinita misericordia, para participar, así como Él, en el sacrificio de la cruz, también un día en su reino. El reino que es el reino de la paz y del amor, el reino donde ya no habrán juicios, donde ya no habrán quien nos condene, donde todos podemos recibir
solamente de Dios su amor. Invitamos a todas las personas que van por el mal camino, que se renueven en Cristo, que es nuestro único Salvador, que todos nos reconciliemos como colombianos, en nuestros pueblos de este Pacífico colombiano, de Buenaventura, que volvamos a Dios y vamos a encontrar el Dios del amor que nos espera en el paraíso. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Lectura tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Meditación a cargo de Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez, vicario apostólico de Guapi. En la vía dolorosa de Jesús, todos le abandonaron. María, la madre, estaba allí, en silencio, discreción y renuncia. A su lado, el discípulo a quien Jesús ama y representa a todos los seguidores de Jesús. Estando allí, Jesús ha ofrecido el perdón y le ha dado el cielo a un ladrón. Después dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Ante su muerte, libre por la salvación del mundo, Jesús ve con esperanza la figura de María, pero al mismo tiempo con preocupación. Quedará desamparada. Es el drama de muchas familias en nuestras regiones colombianas, especialmente en este Pacífico, donde muchas madres e hijos, reunidos a la hora de la muerte, se encuentran allí en desesperanza. María es la madre que nos habla de estas madres que viven el dolor de ver a sus hijos reclutados, desplazados, torturados, asesinados. Es el dolor de una madre. ¿Quién podrá consolar a la Virgen Madre y a todas las madres colombianas? Jesús, desde la cruz, ve el sí de esta madre, el sí de María, la más favorecida entre todas las mujeres, porque ha sido elegida para ser madre de Dios, pero al mismo tiempo la más afligida. Una espada atraviesa su alma. Por eso está allí la Señora de la Fe, sin dramas, llena de fe, de coraje y de esperanza, vertiendo y entregando sus lágrimas al misterio divino del amor que es Dios, pero dispuesta a continuar su tarea en medio de este torbellino de insultos y rechazos por su Hijo Jesús. La misión de María no se agota en el Calvario como la de ninguna madre. Su Hijo le confía el cuidado de toda la humanidad. Todos nosotros seguiremos creciendo al lado de María espiritualmente, edificando esta iglesia de Cristo, una madre que necesitamos todos. María en el Calvario es llamada a una nueva maternidad. El discípulo la acoge en su casa. Nosotros también, en esta hora del dolor, de la muerte y de la pasión de Jesús, acogemos a esta madre, porque ella es la única que nos puede inspirar para que podamos tener la fuerza de recibir al desamparado, al necesitado, de ser consuelo de los afligidos, incluso de los pecadores. María nos regala que la fe es lealtad, compromiso, constancia y común unión. Somos los hijos de María, somos los hijos de nuestras madres, regalo de Jesús en la cruz. Y como hijos no podemos descuidar ese cuarto mandamiento de honrar padre y madre. Hoy Jesús honra a su madre. Pero muchas madres, a veces, en vez de ser honradas y acogidas por sus hijos, sufren su rechazo. Jesús nos enseña en esta hora de la cruz a ver a la mujer, la protectora de la vida, la profundidad de su ser, educadora, formadora y alentadora de vida.
que no falte una imagen de María en nuestros hogares, que al mirarla nos recuerde siempre que es nuestra madre y le pidamos y agradezcamos siempre su bendición. No dejemos de honrarla en sus fiestas, no dejemos de invocarla en nuestras necesidades, en los momentos duros y difíciles de la vida, en nuestros esfuerzos por las virtudes que más nos cuestan y no son más escasas. Si hemos tenido la desgracia de haber caído en el pecado, no dudemos en acudir a ella y en cualquier necesidad, incluso temporal. Quien vive a María como madre no será nunca huérfano en la iglesia. Gracias, Jesús crucificado, por tu amor, fidelidad y ternura. Gracias por regalarnos el perdón, el cielo y a tu Madre María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versículo 46, y San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Meditación a cargo de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, obispo de Cúcuta. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el mediodía se oscureció la tierra. Hacia las 3 de la tarde gritó Jesús con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras cargadas de soledad fueron pronunciadas en medio de la oscuridad del Gólgota, pero a la vez son palabras que han servido de consuelo a los seres humanos que en su existencia han llegado a vivir tan intensamente la tristeza del desamparo, del abandono y la soledad. Cuando el hombre descubre que está solo, que no tiene a nadie, se angustia y llega al desamparo supremo. Jesucristo tiene conciencia de estar abandonado por su Padre, pero ¿realmente está abandonado de su Padre? En ningún momento, porque Dios Padre no abandonó a Jesús. Esta es la palabra de muchas personas que afirman: Dios mío, ¿dónde estás? En la vida de muchos está callado, silencioso, pero ahí está, porque Dios no abandona a nadie, está junto a nosotros, va a nuestro lado, camina con nosotros, siempre permanece fiel. Él es nuestra esperanza. En labios de Jesús estas palabras no son un reproche, ni una queja, ni un lamento. Son la voz con que el Hijo de Dios, desde la profundidad de su vida y desde la hondura de su dolor, llama al Padre, en quien tiene filial confianza. Cristo en la cruz expía por todos los pecados de la humanidad. Experimentó este abandono para revelar lo terrible que es la vida sin Dios. El hombre no puede vivir feliz si Dios está ausente. La vida sin Dios es la máxima soledad de una persona, aunque lo tenga todo y abunde en amigos. Sin Dios,
La vida no tiene meta, ni una razón para vivir y luchar. La existencia no tiene apoyo. Es un absoluto vacío. Jesucristo abandonado sufre por los que han silenciado y marginado a Dios de sus vidas, por los que dudan de su existencia, por los indiferentes a su presencia, por los que rechazan a Dios. Estos tiempos son testigos de la ausencia de Dios en la vida de muchas personas, y por eso se va perdiendo el valor de la vida, de la verdad, de la justicia, de la honestidad, y el bien se va alejando de muchos corazones. Este año debe ser una peregrinación hacia Dios, una búsqueda del Señor de la vida, un encuentro con Él en nuestro diario caminar. Pero no podrá darse si no existe ese regreso de cada corazón a Dios, que es Padre misericordioso. Una sociedad que ha abandonado a Dios y lo ha cambiado por el pecado es lentamente conducida al abismo más profundo de soledad completa, de abandono total. El ser humano abandona a Dios cuando abandona el bien y la verdad. Y nuestra sociedad, en muchas ocasiones, se ve agobiada por muchos males que lesionan directamente la verdad. Asumiendo estas actitudes, iremos con nuestra vida rumbo al fracaso. Una sociedad donde las personas venden su conciencia por el poder, por el tener, por la fama, por el placer. Una sociedad donde la justicia, la vida y la familia se ven flaquear, está sin Dios. Ha renunciado a su presencia, ha optado por tener una vida sin Dios. En el mundo actual, la técnica y el progreso se hacen cada vez más notorios, pero el progreso autosuficiente, que quiere sacar a Dios de la historia del hombre y del mundo, lleva al ser humano al sinsentido, causando dolor humano, y eso se llama soledad, abandono, olvido, indiferencia, menosprecio. Este abandono experimentado por Jesucristo en la cruz es el abandono que experimenta el hombre de hoy que vive sin Dios. Jesucristo nuestro Señor, ten piedad del desamparo en que viven muchas personas en el mundo y en nuestra región. Tiéndenos tu corazón lleno de misericordia, para que encontremos al Padre que perdona y cuya misericordia ha llegado a nosotros de generación en generación. Y te suplicamos, al mirar el dolor que pesa sobre muchos pobres y vulnerables de nuestra sociedad, que tengas piedad de todos los que sufren, de todos los que hacen sufrir a sus hermanos, y no permitas, oh Cristo, que jamás nos separemos de ti. Oh Cristo, ante los interrogantes del ser humano, tú eres la única respuesta al hombre que sufre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida que nos lleva a vivir perdonados, reconciliados y en paz. Tú eres nuestra única esperanza. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Lectura tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 28. Meditación a cargo de Monseñor Luis Gabriel Ramírez, obispo de Ocaña. Para que se cumpliera la Escritura, dijo Cristo: tengo sed. En esta quinta palabra contemplamos el dolor que necesita de los otros. La gran efusión de sangre le causa a Cristo una sed mortal, pero mayor era la sed que tenía de padecer por nosotros. Y esa gran sed era mostrarnos
su infinito amor. El dolor que acepta la ayuda de los demás. Ese rostro humano de Cristo, pobre hombre sediento. Como el Salmo 42, podemos oír estas palabras del Señor. Como tierra reseca, tengo sed de ti. Cristo necesita nuestra agua. Aquel dame de beber que dijo a la samaritana, se ha convertido en la súplica de un pobre hombre sediento. Cristo necesita nuestra agua, como en el misterio del agua de Caná. A nosotros nos toca únicamente llenar de agua hasta arriba nuestras vasijas, para que Cristo nos convierta en vino nuevo, en vino que da vida. La samaritana entendió junto al pozo de Jacob que Cristo es fuente de agua viva, que salta hasta la vida eterna. Y quien bebe de él ya no tendrá jamás sed. Y por eso la samaritana le dijo, Señor, dame siempre de esa agua. ¡Qué gran verdad! Y sin embargo, Cristo hoy nos dice de nuevo, tengo sed. Siempre ha tenido y tendrá sed. No porque no sea ya fuente de agua viva, que está derramándose continuamente sobre cada uno de nosotros, para que no pasemos sed. Juan es testigo de ello. Después de la lanzada, tras la sangre, salió agua. Tengo sed. El agua viva, Cristo, tiene sed. Pero sed de cada uno de nosotros. Sed de nuestra salvación. Sed de que nos dejemos amar y perdonar por Él. Sed de que volvamos a la casa del Padre. Sed de que estemos también nosotros como el buen ladrón en el paraíso. El Señor sigue diciéndonos, tengo sed. Qué triste sería que teniendo el agua viva siempre a nuestro lado, vivamos la vida muertos de sed. Hoy la invitación que nos hace es, bebamos para que nunca más tengamos sed. Apaguemos en Él nuestra sed de amor, de justicia y plenitud, nuestra sed de su palabra y de su presencia, y saltemos con Él a la vida eterna. Para que Cristo nos convierta en vino, nuestra aportación es nuestra pobre nada. Nosotros no podemos hacer el vino, simplemente ponemos nuestra agua e intentamos llenar con buena voluntad hasta el borde las vasijas. Sexta palabra. Todo está cumplido. Lectura tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 30. Meditación a cargo de Monseñor Óscar Augusto Múnera Ochoa, vicario apostólico de Tierra Adentro. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versos 30. Es un grito fuerte, un grito de triunfo en el Calvario. Todo está hecho, Dios no falla, Dios triunfa, Dios no es derrotado. La cruz, instrumento de muerte, de tortura, de asesinato, se ha convertido en instrumento de salvación. La cruz no tiene la última palabra, es un solo instrumento vencido por Cristo. Cristo vence la muerte en la cruz y allí en la cruz dona su vida, nadie se la quita, la da por amor. El grano de trigo que muere da mucho fruto. Es el canto triunfal de Dios porque ha vencido en esta tierra, ha hecho la misión
todo está cumplido, todo está hecho. Se hizo carne, habitó entre nosotros, creció en una familia en Nazaret, hizo su vida pública, escogió los apóstoles, hizo toda la misión, puso a caminar la iglesia y allí en la cruz siente la satisfacción de ser el gran misionero del Padre. Ha hecho la misión. Victoria, victoria sobre la muerte. Cristo no queda muerto, no queda en la cruz. Cristo resucita y vence la muerte y ha venido a perdonar los pecados y a enseñarnos el camino a la eternidad. Todos nosotros tenemos que morir, el Papa, el obispo, el sacerdote, hasta el último niño que nace. Todos tenemos que morir y todos nacimos con un proyecto de vida que cumplir en esta tierra. Pidámosle a Dios que a la hora de nuestra muerte podamos hacer el balance positivo y podamos expresar como el Hijo eterno de Dios: todo lo he hecho, la tarea, la misión que me encomendó Dios, la cumplí como papa, como obispo, como sacerdote, como papá, como mamá, como niño que crece en familia, como joven que crece en familia. Que a la hora de hacer el balance de partir a la eternidad, podamos mirar, recorrer los pasos en la vida y decir: Señor, gracias, porque pude cumplir por tu auxilio, por tu gracia. Dios, que nos creó sin contar con nosotros, sin preguntarnos, no nos lleva al cielo sin contar con nosotros. Que al borde del final de nuestra vida, al borde de caminar hacia la eternidad, todos podamos hacer un buen balance. Joven, ¿qué balance haces de tu vida? ¿Estás estancado, sin estudio, sin trabajo, sin proyecto de vida y de futuro? Tienes que sacudirte y pensar que tienes que darle cuenta al Creador. Papá, ¿abandonaste la familia? ¿Qué balance vas a hacer a la hora de la muerte? Mamá, ¿abandonaste los hijos? ¿Dejaste el hogar? ¿Qué balance vas a hacer ante Dios? Todos tenemos que dar cuenta de nuestra existencia y de nuestra tarea. Dios no falla, Él hizo bien su misión, excelente misión. Libró al hombre de la muerte. Quien cree en Cristo no morirá. Nos libra de nuestros pecados y nos ha abierto el camino a la eternidad. Señor, tu misión redentora, te la agradecemos de todo corazón en este Viernes Santo. Padeciste la pasión real, la viviste en tu propia carne, sufriste por amor a nosotros. Gracias te damos en este Viernes Santo por haber hecho la tarea redentora en el árbol de la cruz. En un árbol fue vencido Adán, el primer hombre, y en el árbol de la cruz has vencido la muerte, has vencido el pecado, has derrotado las tinieblas y brilla la luz y la eternidad. Que podamos decir: Señor, todo está bien hecho, cuando expiremos y podamos ir en tus brazos a la eternidad. Amén. Séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Meditación a cargo de Monseñor Fabián Marulanda López, obispo emérito de Florencia. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En este momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo estas palabras, expiró.
La última palabra de Jesús en la cruz, como hemos visto en el Evangelio de San Lucas, es un grito de amor y de esperanza. El grito del moribundo que llama al Padre para entregarle a Él su espíritu y su vida. Salió del Padre y ahora vuelve a Él después de haber cumplido su misión. En la última cena con sus apóstoles, en su oración de despedida, Jesús exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Antes de Cristo, la cruz era un signo de ignominia, de tortura y de muerte, en la que eran crucificados los grandes malhechores. Con Jesús, leemos también en el Evangelio, fueron crucificados dos ladrones. Uno de ellos se compadecía de Jesús y escuchó de él esta promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro se burlaba diciéndole: si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvame. Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, predicando la verdad y la vida, fue condenado a muerte, acusado no de ser un ladrón o un asesino, sino de hablar de un reino y de proclamarse Hijo de Dios. En el itinerario de la pasión, Jesús reafirmó ante Pilatos su condición de rey. Sí, le respondió, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilatos. Pero Jesús no le respondió. Ya antes lo había predicado suficientemente, proclamándose él mismo como el camino, la verdad y la vida. Ahora, desde la cruz, Jesús nos recuerda que Dios es ante todo el Padre bueno y misericordioso, lento a la ira y dispuesto al perdón, y el Padre que nos acoge con amor después de la muerte. Por eso su última palabra es el saludo de retorno al seno de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús quiso concluir su misión invocando al Dios Padre al que siempre invocó. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Abba, Padre, pues así te ha parecido bien. Y cuando los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar, les enseñó esa bella oración: Padre nuestro que estás en el cielo. En su vida pública, Jesús nos reveló la verdad sobre Dios, mostrándolo como un Padre bueno que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En la parábola del Hijo Pródigo, nos lo muestra como un padre que sale al encuentro del hijo que se alejó de la casa, pero que regresó arrepentido. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte. Jesús quiso concluir su misión en la tierra
pronunciando la palabra que era la más querida de su corazón: Padre. La muerte marca para cada uno de nosotros el fin de la existencia terrena. Está decretado que todo hombre tiene que morir, pero tanto la vida como la muerte están en las manos de Dios. Nos entristece pensar en tantas personas que se sienten limitadas en sus vidas por la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, la soledad. En nuestro país y en el mundo se registran todos los días atentados contra la vida. La guerra, la violencia, las muertes violentas nos llevan a pensar que la sangre de tantos hermanos derramada injustamente clama a Dios desde la tierra. La vida es sagrada desde el seno materno. Nadie es dueño y señor de su propia vida, ni de la vida ajena. Pero la historia de la humanidad es un drama en el que se enfrentan el amor de Dios con la locura y la insensatez del hombre. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y al final escuchará ese saludo de bienvenida: venid, bendito de mi Padre, a poseer el reino preparado, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me cubriste. La muerte es una realidad que despierta en nosotros sentimientos de temor y de miedo. Nos asusta la posibilidad de ser víctimas de bandidos y asesinos a quienes no le tiembla la mano para asesinar. Los grandes místicos deseaban con ansias regresar al seno del Padre. En Santa Teresa recordamos de ella aquellos versos: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ah, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, estos hierros en que estoy metida. Solo esperar la salida me causa un amor tan grande que muero porque no muero. Las palabras de Jesús en la cruz son un grito de victoria, un triunfo de la vida sobre la muerte. Son la certeza de que también nosotros podremos encomendar nuestro espíritu en las manos de Dios cuando Él nos llame a su gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es la certeza de que Dios es un Padre bueno y misericordioso, que no quiere la muerte del pecador, que no se convierta y viva. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acabamos de escuchar, de contemplar y de meditar estas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, en ese madero donde se clavó la salvación del mundo. Así que, queridos amigos, la invitación para que nos dejemos contagiar del amor de nuestro Señor, de ese amor tan grande y misericordioso por cada uno de nosotros, porque trae salvación para ti, trae salvación para mí, trae salvación para todos. Queridos amigos cristovidentes, continuemos con ese corazón abierto y dispuesto a aquel que ha dado hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Así que levantémonos hoy de nuevo con alegría y con esperanza, dando gracias al Señor y pidiéndole a Él que nos ayude a avanzar en su camino, en ese camino de amor, en ese camino de vida eterna.
la Conferencia Episcopal de Colombia presentó el Sermón de las 7 Palabras.